La lección que nos corresponde para este domingo 12 de noviembre. El título es Camino de Dios es justo. Está en el libro de Ezequiel, es la continuación del 33 que estuvimos viendo la semana pasada, del 10 al 20, en el nombre del Señor. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. No es Yo, recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Amén. Gracias, hermano Juan Pablo. Hay una palabra que es antecesora a esta, que marca el camino para entrar de lleno a este tema que nos convoca aquí en esta parte del capítulo 33. Por eso era importante la lección anterior, de recomisionar a Ezequiel con un comando en el cual él debía reactivarse con algo que le había sucedido algunos años atrás. Su nombramiento, o ser guarda, como ser un vigilante, como ser un centinela, como ser un atalaya, es reconfirmado en la lección que vimos la semana pasada. Ahí no habla qué cosas debía hablar, no entra en detalle de cuál iba a ser el mensaje, sino que simplemente esboza de una manera general las funciones, las responsabilidades, el alcance de la misión que tiene Ezequiel para poder transmitir el mensaje. Del 10 adelante encontramos el contenido de ese mensaje, que con tanta vehemencia en los versos anteriores estudiamos cuáles son las condiciones de la persona para poder transmitir este mensaje, porque el contenido de este mensaje lleva implícito una trascendencia que marca la prehistoria o la protohistoria del alcance a nuestros días. Pero el contenido del mensaje también está estipulado de una forma muy profunda en un pasaje que es anterior, que nosotros estudiamos, por alguna forma estudiamos solamente la primera parte de ese capítulo. Y me refiero al capítulo 18 de Ezequiel. Mi hermana Génesis me ayuda allí porque le vamos a dar lectura, es bueno que lo leamos. No sé si se acuerdan un poquito del contenido de esta sección del capítulo 18. Yo le voy a recordar un poquito. Hablaba acerca de que el pueblo estaba culpando a todos sus antecesores, le estaban echando la culpa a lo malo que habían hecho sus antecesores, que por eso ellos se encontraban en esa condición. Esa fue la parte de la lección que nosotros logramos estudiar en esa primera parte del capítulo 18, que fue 2 semanas atrás, del 1 hasta el 20. Pero quiero, hermana Génesis, que me ayude a leer, por favor,
capítulo 18, vamos a retomar los dos últimos versículos del 19 hasta el 32, porque aquí nos vamos a encontrar con algo muy especial. Entonces, del 19 en adelante. ¿Sí? En el nombre del Señor. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Amén. Amén. Mire qué interesante lo que dice este pasaje del capítulo 18. Uno se complementa con el otro. Es casi lo mismo de lo que habla aquí del 10 al 20. Hablando de esta relación en que Dios llama al pueblo a asumir una responsabilidad personal, llama a Ezequiel por el destino de otros. Estoy haciendo un poquito de referencia a la clase anterior, que Dios llamó a Ezequiel, lo reconfirma en este cargo, y el destino de las personas está basado en si él transmite o no transmite el mensaje a otro. Por lo tanto, la aplicación es que ser centinelas mientras Ezequiel rinde cuentas de las personas que están a su alrededor. Ese es el mensaje muy claro, que la sangre de los que no escucharon, la sangre de los porfiados, si de alguna manera no alcanzaron a escuchar el mensaje, la sangre de ellos iba a recaer sobre el profeta. Pero si las personas escuchaban el mensaje y ellos continuaban su camino, la responsabilidad iba a caer sobre ellos mismos. Cada uno iba a ser juzgado según si había escuchado o no había escuchado el mensaje. No solo la vida de las personas que escuchaban estaba en juego, sino que también la vida misma del profeta. Dios, al final de cuentas, hará que nosotros rindamos cuenta por la vida de otros. Ahí está el pedestal en que Dios nos pone para poder estar frente a una responsabilidad tremenda que el Señor nos comisiona cuando somos llamados por el Señor a ser parte de esto que es el Evangelio. No es algo que se debe tomar a la ligera. En Ezequiel capítulo 33, en estos 10 versos, vemos que aunque hay una responsabilidad personal sobre cada persona, hay un llamado ahora, como les decía, el detalle en qué consiste esta responsabilidad. ¿Qué cosas son las que tiene que hacer la persona frente al llamado, la advertencia que se le está haciendo? Y primero que nada, y es lo que reafirmábamos la vez anterior, Ezequiel habla y nunca habla de por sí. Acordémonos de que él estuvo, lo vimos ahí en el capítulo 3,
Él quedó mudo, su lengua se le pegó al paladar, no pudo hablar palabra, a no ser que Dios le abriera su boca para hablar juicio sobre las naciones vecinas. Pero ahora cuando recibe la noticia de que la ciudad de Jerusalén había caído, estaba en ruinas, su lengua se abre y queda dispuesto para hablar. Si bien es cierto esa noticia del acontecimiento de que la ciudad había caído está del 21 hacia adelante, el mensaje está como traslapado en la retórica del tiempo, porque aquí Dios le dice en el verso 10 y emplea por primera vez una palabra sobre Ezequiel, tu hijo de hombre, tu hijo de hombre. Pone a Ezequiel también bajo la misma responsabilidad que las demás personas. No por el hecho de que él sea profeta, no por el hecho de que él sea un atalaya o sea un vigilante, está libre de la responsabilidad de buscar o atender el llamado de la voz de Dios. Tu hijo de hombre incorpora a Ezequiel como hombre al pueblo. Las palabras ya no son de Ezequiel hacia los demás, sino que es la palabra de Dios, incluido Ezequiel mismo. No es que él se haga a un lado de estas palabras, él también está incluido en esta función, en este llamado de atención, de poder tener una respuesta al llamado de arrepentimiento. Esto es lo que habla acá, dentro de estos primeros versos que los vamos a ir analizando, habla a un llamado al arrepentimiento. Los 3 primeros versos hasta el 16, del día al 16, hacen un llamado fuerte al arrepentimiento. Hay una reflexión sobre este concepto, se introduce este concepto de arrepentimiento, pero de una forma en que es proclamada salvación. Ezequiel proclama vida. Ese es el mensaje de parte de Dios. Tú vas a tener vida si procedes a este concepto de arrepentimiento. La responsabilidad de arrepentirse, la responsabilidad de buscar a Dios era en todas las áreas. No quedaba ningún área fuera de la responsabilidad de las personas. No en ciertos ámbitos, no con ciertos grupos de personas, sino que este llamado era a una reflexión total. Del 17 al 20 se muestra la justicia, se muestra el juicio de Dios, pero el juicio de Dios en cuanto al proceder respecto de la reacción que se tiene de este llamado al arrepentimiento. La importancia de aquí de Ezequiel 33 es tremenda, porque está sentando unos principios teológicos respecto del concepto de salvación. El concepto de salvación del Antiguo Testamento respecto del concepto de salvación que se introduce en el Nuevo Testamento tienen algunas diferencias. En ninguna parte del Testamento encontramos salvación eterna. Habla que Dios es eterno, sus misericordias son eternas, pero la salvación en tanto así como personal, tal como por eso que sienta el precedente en el capítulo 18, hay una responsabilidad individual y personal de cada persona. Aquí en este capítulo nos acercamos a este concepto, a este principio divino de justicia, de la justicia de Dios y la responsabilidad personal de cada persona frente a la justicia de Dios. La importancia, aquí Ezequiel repite en su estilo literario de una forma muy especial, va repitiendo y le pone énfasis a que las personas deben vivir una vida justa y una vida recta ante Dios. Pero ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo? Ese también le da la oportunidad de dar un mensaje de esperanza. Decíamos en la clase anterior que de aquí hacia adelante, para el mensaje de Ezequiel, marca un concepto de esperanza para el pueblo futuro. Marca un concepto de vida futura. Pero ¿qué pasa con el pasado? Y es aquí a donde entra el concepto de la gracia y misericordia de Dios. ¿Qué pasa con el pasado? Lo vemos en estas reflexiones. Y estas reflexiones del día al 20 son paralelas a los que vivimos en el capítulo 18. Si usted lo va pareando, va leyendo uno y el otro, se va a encontrar que una esclarece a la otra. De tal manera, el mensaje era, dentro del concepto que tenían aquí los exiliados, era un concepto que
En primer lugar, aquí en el verso 10, como que cambia. Algo había cambiado ya en la mentalidad de los exiliados. En el capítulo 18 vemos que ellos estuvieron siempre culpando a su pasado, culpando a sus antecesores, a la mala suerte de la vida, a lo que habían hecho sus padres, gente más atrás, y que por eso era la condición que ellos tenían. Pero mire la reflexión que ellos tienen aquí en el verso 10. Y le dice, hablando acerca, porque este era un pensamiento que ellos tenían en su interior muy secreto. Pero Dios les descubre, mire, nuevamente aquí, todo lo que nosotros somos delante de Dios está allí, aunque lo pensemos, aunque lo digamos en secreto, está delante de Dios. Dios le revela a Ezequiel cuáles eran las conversaciones respecto de lo que ellos sentían en su intimidad. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Y aquí Dios, por medio de la voz de Ezequiel, le dice, esto es lo que ustedes han estado hablando. Esto es lo que ustedes han estado conversando. Vosotros habéis hablado así diciendo. ¿A qué conclusión ellos habían llegado? Dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Mira el cambio respecto de la primera parte del capítulo 18. Aquí hay un cambio, pero tremendo, así, muy tremendo. Porque antes desplazaban la culpa hacia otros, pero aquí dice, ahora, nuestros pecados, nuestras rebeliones están sobre nosotros. Nos dice la de nuestro pasado, nos dice la de nuestros padres, las mías, las nuestras, las que hacemos a diario. Y aquí entrega otro concepto, dice, a causa de esta condición en que estamos viviendo, hay como un peso, hay algo que está sobre nosotros, hay algo que los hace sentir culpables. Este mensaje de Ezequiel le contrarresta todo este pasado que ellos tenían, de echarle la culpa a otro y algo penetró en sus mentes. Aquí el auditorio, aquí la condición de estos personajes cambió totalmente. Ellos sienten que hay un peso sobre ellos, algo que está consumiéndolos, dice. Hemos llegado a tal punto. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué dicen esto? Mire, ¿sabe por qué ellos estaban comentando esto? Porque ya, si bien como les dije yo, la noticia que Jerusalén había sido destruida empieza del capítulo 21, del verso 21 de este mismo capítulo adelante. En realidad, la noticia llegó al comienzo, antes del capítulo 33. Al comienzo ya sabían, Ezequiel ya sabía, por eso que es comisionado para esta tarea de empezar su nueva función. Ellos se dieron cuenta que todas sus esperanzas, todos sus sueños, todo lo que ellos hermosamente querían, amaban de una manera especial, había desaparecido. Ya no tenían patria, no tenían su hermosa ciudad y no tenían su espectacular templo, de lo cual ellos se enorgullecían, que era el orgullo de la nación, tanto política como religiosamente, espiritualmente era el orgullo de ellos. Ellos se enorgullecían de su estilo de vida religioso, pero todo ese estilo de vida ya no quedaba nada. Le invito a que ustedes en forma particular, en su estudio propio, individual, puedan estudiar a qué grado fue la destrucción de Jerusalén cuando Nabuzaradán, porque no fue el mismo Nabucodonosor, él se había quedado en una ciudad cercana, pero fue el general Nabuzaradán el que puso sitio y destruyó la ciudad. Y se destruyó el muro, quedó un montón de ruinas, se destruyeron las casas, se destruyeron las calles, se destruyó el templo, no quedó nada, quedó un montón de ruinas, así como ve usted hoy día cómo están ese montón de ruinas de edificios que han sido bombardeados. Así quedó Jerusalén y sus muros. Y nadie vivió ahí, nadie vivía ahí. Entonces, a los habitantes del exilio les llegó esta noticia. Y después vamos a comentar la forma en que les llegó la noticia. Parece que lo comentamos la vez pasada. Ellos se sintieron desesperados, se sintieron abandonados,
sintieron que ya no había esperanza de nada y reconocieron de una manera muy especial que había sucedido fue por causa de ellos. Sienten que sus rebeliones, sienten que sus pecados, sienten que por causa de ellos mismos, por la rebelión, miren, ¿cuántas veces estuvimos estudiando mensaje tras mensaje desde Isaías? Vuélvanse a Dios, dejen los ídolos, dejen los lugares altos, no se conviertan tras las naciones ajenas, no sean adivinos, no sean agoreros, hagan el bien a su prójimo. Una cantidad de advertencias, admoniciones, que ellos volvieran, pero ellos no lo hicieron. Pero ahora que todos los mensajes de juicio sobre la ciudad, todos los mensajes de juicio sobre las personas ya estaban cumplidos, la verdad es que estaban lejos de su tierra, en un lugar de exilio, y más encima decía, ahora sí, ya se acabó la esperanza, ya no hay nada, y ciertamente nosotros somos los culpables y los responsables de esta condición. Al final del verso 10 está la gran pregunta que se hace. ¿Cómo pues viviremos? ¿Qué cosa será de la vida nuestra de aquí para adelante? No tenemos sacerdotes, no tenemos templo, no tenemos nada visible que nos haga tener este sentido de pertenencia. Estamos en una tierra extraña, hablamos una lengua distinta, no tenemos ni siquiera los libros ni los rollos sagrados, solamente acordándose de memoria de lo que los principales relacionados sacerdotes con la relación del templo estaban y sabían algo. Estaban viviendo literalmente en un estado de desesperación. Ellos se sintieron abandonados por Dios. Ellos se sentían paralizados, se sentían pecadores. Llevamos sobre nosotros nuestros pecados. Mire qué frase más. La condición de lo que había sucedido, Dios los lleva a establecer este cántico de angustia, este cántico de pena. Verso 10 nos insta a ver cómo Ezequiel les recuerda aquí que la situación no es desesperada. Sobre todo, vuelvo a decir lo que dije al comienzo. Ni siquiera ellos lo expresaban con voz audible. Ellos lo comentaban entre ellos en secreto, en conversaciones de familia, en conversaciones de los principales, tal vez reuniéndose a escondidas. Era algo que llevaban por dentro, pero Dios conocía lo que había en sus corazones, porque Dios reveló a Ezequiel lo que ellos conversaban. La angustia que había en su corazón, Dios la sabía. ¿A qué voy con todo este énfasis que estoy dando? Porque, vuelvo a decir, esto sienta el precepto de las bases teológicas, del concepto de salvación eterna que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y por eso que es muy importante el capítulo 33. Es como un sentido de alerta, un alto. Ojo, la situación no es tan desesperada. Y más adelante, Ezequiel le dice, la culpa, la desesperación no cuenta. Y este es el concepto que introduce. No cuenta nada si ustedes se arrepienten. Si ustedes establecen una relación profunda de sinceridad con Dios. Porque Dios, como lo vamos a ver más adelante, el concepto de Dios no es castigar. No es el placer de Dios castigar. El placer de Dios es buscar el retorno del pecador y que se ajuste a los parámetros establecidos, al compromiso. Aquí lo vamos a ver. Ellos en su ascendencia para atrás habían hecho un pacto, un compromiso con Dios, pero ellos no lo cumplieron. La justicia de Dios tiene que ver con eso, cómo hacer cumplir el pacto que ellos habían hecho con Dios, y que se requiere que haya una pena, un castigo. Y el castigo ellos lo estaban sufriendo, porque esa era desde el Levítico, desde el libro de Levítico, desde el libro de Deuteronomio. Si estudiamos nosotros todos esos motivos, esas causales, si ustedes se ajustan, vivirán. Si no lo hacen, van a venir naciones ajenas, se los van a llevar cautivos,
van a sufrir hambre, van incluso a saciar su necesidad física de comer con ustedes mismos, entre ustedes mismos. Ah, qué terrible, muy terrible. Y ese castigo, no es que Dios se haya complacido en que así hubiese sido, no, no, no. No, el deseo de Dios no era ese. Ellos sufrieron la culpa de haber desobedecido a Dios. Dios no se goza en la muerte del pecador, sino que se vuelva al camino de... La respuesta de Dios está basada de alguna manera en amor. La respuesta de Dios está basada en el verso 11, da la respuesta al verso 10. Está basada en misericordia. Mire cómo dice, en esta intromisión que hace Dios a la vida cotidiana de las personas y descubre lo que hay en su interior y de cómo ellos piensan, el Señor le dice a Ezequiel, diles así, de esta manera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Ese es el deseo profundo de Dios, es dar vida, es entregar misericordia. Mire, la palabra misericordia es una palabra compuesta. Es ver si hacemos que Dios nos mira con misericordia, es cómo Dios nos mira en la miseria que estamos, en la miseria espiritual, en la miseria mental, en la miseria económica, en la miseria de nuestras relaciones con los demás. No importa en lo profundo y lleno de barro que estemos, allá abajo, miserable. Misericordia es cuando la persona que tiene esta acción de buscar a aquella que está en la miseria y tomarla y rescatarla. Eso es misericordia. Yo voy y me ocupo de la miseria de la persona que está en tal estado. Eso es lo que hizo Dios. Dios es misericordioso con el pecador porque lo ve que está metido, está sumido. Aquí los vio que ellos estaban sumidos y ellos reconocieron que con rebelión estaban con pecado. El verso 11 les dice al final y le responde, primero les hace esta antesala y les dice, yo quiero que ustedes vivan. Mi deseo es que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y los insta a hacer un alto en la condición en que están para decirle, vuélvanse, miren el camino donde están y vuélvanse. Por ahí estuvimos estudiando en algunas lecciones para atrás que se convirtieran, dieran un giro, una vuelta atrás. Y les hace la pregunta del millón. ¿Por qué moriréis? Esa pregunta está llena de esperanza. ¿Por qué moriréis? Entonces, Dios le está dando a entender aquí y removerlos de lo que ellos están hablando en el verso 10. Esa frase nos estamos consumiendo. Es decir, había algo dentro de ellos que no los dejaba vivir. Había una condición que los abrumaba. Mire, todo esto tiene que ver con los pasos que corresponden al proceso de la salvación. Las personas estaban desesperadas, tenían rabias de sí mismos y ya estaban cansados de ser cínicos, de aparentar una cosa y de vivir una vida distinta en lo privado, en lo particular. De no vivir una vida contrito a los preceptos de Dios. Cuando ya llegó la noticia de que todo estaba acabado, sintieron que sus vidas no tenían sentido de vivir. La situación no era buena. Y no quería hasta ese momento a lo mejor alzar una voz a Dios porque decían, no, es que Dios permitió que sucediera. ¿Por qué Dios permitió que fuéramos tomados cautivos, fuéramos llevados al exilio? ¿Por qué Dios permitió que murieran muchos de nuestros pares, muchos de nuestros hijos? ¿Por qué tuvieron que sufrir hambre? Entonces se hacían esas preguntas. Entonces llegaron al punto a lo mejor de decir, no queremos nada con un Dios castigador. Pero el Señor les responde de una manera distinta. ¿Se da cuenta? Aquí vemos de que nuevamente el Señor les insta y les dice que no importa lo que ellos estén pasando, es momento
de hacer un alto. Y la pregunta clave es, ¿por qué moriréis, oh casas de Israel? Entonces, ellos se sentían desfallecer, ellos pensaban que no tenían futuro, que no había nada por qué vivir, nada valía la pena para vivir. Les dice, ¿por qué moriréis? ¿Dónde está vuestra esperanza, oh casa de Israel? Y aquí, en el verso 12, viene hablando acerca de estas acciones, que las acciones pasadas buenas no sirven. Ante Dios, toda una vida del pasado, si fue buena, no sirve si la persona en el momento actual anda en una senda de impiedad. Eso es un poquito lo que resume el verso 12. Es preciso hacer una enmienda en la vida. El profeta aquí no le da importancia y no resalta las acciones del pasado. No dice que son importantes, sean buenas o sean malas. Da importancia a un orden, empieza a introducir el orden de la salvación, que es cada uno, con las acciones del presente. El pasado se olvida siempre y cuando el presente sea en arrepentimiento divino. Este concepto que introduce Ezequiel aquí respecto de la salvación en comunidad con Dios, en un futuro, en un destino futuro, con vida. Aquí no habla de vida eterna, no habla de salvación eterna de los israelitas, sino que habla de la condición en que ellos están. Entonces, por eso el concepto de salvación es un poquito distinto del concepto que se empieza a introducir en el Nuevo Testamento respecto de la salvación. Porque a nosotros también nos cuesta un poquito entender porque lo miramos respecto de la situación personal particular que nos sucedió a cada uno de nosotros. Pero desconocemos todo este plan que Dios ideó y de cómo sienta estos principios para que hoy día sea abierta la ventana. Gracias a Dios que hoy día el Señor nos da esta claridad de poder entender que el acceso a la eternidad, el acceso a la vida eterna, todo lo que estaba en el Nuevo Testamento era sombra para poder alcanzar. La doctrina que empieza a establecer Ezequiel respecto de la salvación es en una perspectiva del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento sienta los principios para una vida eterna, una vida que trasciende la vida biológica. Es algo que no lo entendían estas personas del Antiguo Testamento, no lo entendían. Para ellos era ser librados de la muerte del enemigo en el momento. Mire lo que dice el 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Hay un juego de palabras ahí, pero en realidad lo que dice, ¿sabes qué? Todo lo que las personas ha vivido toda una vida de justo, de bien, durante muchos años de su vida, pero si llega el momento en que él se revela contra Dios, no le sirve. Eso es lo que dice el verso 2. Y al revés, si hay un hombre impío, pecador, que ha vivido toda su vida, mire, toda su vida en impiedad, aquí dice, la impiedad del impío no será de estorbo. O sea, ese pasado pecaminoso no importa, siempre y cuando haya un paso al arrepentimiento. Mire los conceptos teológicos que nos está introduciendo aquí. Hay cosas que nosotros las repetimos, las hablamos, pero aquí es una profundidad que llama a reflexionar que no es la vida pasada la que impide, sino que debe existir un orden de reconciliación del hombre con Dios. Y además Ezequiel introduce otro concepto aquí. El concepto que introduce Ezequiel desconecta al hombre de una responsabilidad colectiva, porque siempre hablaban de lo antepasado, de todo, y lo conecta a una responsabilidad, lo lleva de una manera a reflexionar en una responsabilidad de disposición al arrepentimiento individual frente a su pecado personal, que era lo que en el verso 10 ya ellos habían de por sí lo habían ya acatado. Esta incipiente exposición que no es completa acerca de la salvación
esta problemática de la responsabilidad del hombre y su relación con Dios. Ezequiel la expone aquí. Hay algo. Insisto en repetir estos versos. Aquí hay una carga, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. El pasado no importa si el hombre se arrepiente. El futuro está asegurado si el hombre arrepentido continúa en su camino de relación con Dios. Pero al momento en que él comete alguna impiedad, todo lo que hizo bueno en ese tiempo no le será conocido. Ese es el concepto que yo lo encuentro muy evangélico a Ezequiel para introducir este concepto. Es un avance sobre el concepto de salvación de nuestra época. Está destacando, vuelvo a insistir, destaca que debe haber una relación personal e individual con Dios. El verso 13 lo voy a leer porque continúa sobre esta misma relación, esta misma frase, repite acerca de esto de la responsabilidad del que comete impiedad hasta el momento en que se arrepiente y del que ha vivido toda una vida justa, pía, pero si comete una impiedad se va a morir. En realidad eso es lo que dice. El 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, de lo que estamos hablando, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Mire, hay tantos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esta relación con Dios, de este vínculo que tenemos con Dios. El que es nacido de Dios no peca, así de simple el texto. Y aquí lo está diciendo, mire, de una forma así como muy rudimentaria, pero lo está diciendo. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, o sea, si lo tomamos para el tiempo de hoy, cuando alguien haya conocido al Señor y se haya arrepentido, este hombre es transformado en justo. Y ese justo vive. Y él confiado en su vida de justicia, hiciere iniquidad, o sea, pecare, todas sus justicias no serán recordadas. Toda su justicia, todo lo bueno que hizo, no sirve. No hay justificación, no hay. Por eso que habla al final en Apocalipsis, mire lo que dice. En Apocalipsis, muchos vendrán en aquel día en mi nombre diciendo, Señor, hice esto otro, hice esto, hice el bien, repartí a los pobres, di una cantidad de series, buenas acciones. No sirve, porque al final del camino, allá al final, tú cometiste pecado, hiciste impiedad, sino que morirá. Mire, así determinante es el Antiguo Testamento y así determinante es el Nuevo Testamento, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Estamos frente a una lección que es poderosa. Estamos frente a unos conceptos que son poderosos. El Señor nos está haciendo responsable cada uno de nosotros frente a esto. El 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho de la justicia. Si el impío, aquí hay otro concepto que introduce en cuanto al tema de la salvación de nuestros tiempos. Tiene que haber restitución. Si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Se está hablando de la persona que se arrepintió, pidió perdón, Dios lo restaura, le da una esperanza de vida, pero dice, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas de tu pasado que tú tienes que enmendar. Si robaste y te acuerdas a quién le robaste y cuánto le robaste, anda y devuelve. Mire, esto se aplica en todos los tiempos modernos. Hoy día tenemos en nuestras iglesias una cantidad de personas que han llegado a los caminos del Señor que vienen con sus vidas deshechas, porque vivieron un pasado impío, un pasado terrible. ¿Cuántos hombres, cuántos varones tal vez que han llegado al Evangelio y en su vida disipada han dejado hijos por el camino? Pero el Señor los llama, el Señor hace una obra en ellos y ellos tienen este encuentro con el Señor. Empiezan a vivir esta vida. Entonces, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Restituye. No puede dejar abandonada a esa criatura. Tiene que responder, porque el Señor lo está llamando a que así lo haga. El que robó
devuelva. Yo tengo una experiencia muy personal respecto de algo que cuando el Señor hizo una obra en mí, yo tenía 15 años de edad y me hizo recordar algo cuando yo era muy pequeño, como 7, 8 años de edad. Y tuve que hacer restitución. Tuve que ir a cierto hogar y hacer restitución porque la gloria del Señor se manifiesta cuando nosotros hacemos restitución. Ciertamente vivirá, aquí dice el 15, y no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según derecho y justicia y vivirá ciertamente. Estos son los conceptos. Los conceptos como Dios entra a establecer esta relación con Dios. Hay una conformidad profunda. Hay un tiempo de Dios respecto de lo que Él va a hacer. El verso 20 me dice, yo juzgaré a cada uno conforme a sus caminos. Y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Yo juzgaré a cada uno conforme a sus caminos. Hay un día, hay un momento que vamos a tener que dar cuenta, sea que hayamos hecho bueno o malo. Vamos a tener que dar cuenta. Algunos se confían, dicen, no, si es el tribunal de Cristo. Ay, qué tan seguros estamos cuando nosotros ni siquiera conocemos nuestro propio corazón. Aquí encontramos que, voy a volver un poquito atrás, en estos versos nos hablan, los dos primeros versos nos hablan acerca de pueblo, se creía que estaba atrapado, que se creían que estaban en un fatalismo, creían que su propia maldad no los dejaba salir, estaban allí, reconocían una maldad personal, única, individual, y decían que Dios estaba tal vez contento con verlo en ese estado. Y que Dios así lo quería, por cuanto se habían cumplido todas las sentencias sobre ellos. Si estaban así tanto de esta manera, ¿cuál era el objeto de tratar de cambiar? Esa idea que ellos tenían, Dios la rechaza. Y les dice dentro de estos versos, dice, ¿sabes qué? Dios no se complace en la muerte del impío. Es una responsabilidad de cada uno de invocar el nombre de Dios y pedir clemencia para cambiar el camino en el cual están viviendo. El pueblo había hecho cosas, el capítulo 18, si usted lo lee, así como lo leímos, vuélvalo a leer con detalle, porque yo estoy hablando como en forma muy generalizada, para que usted analice en detalle. El pueblo había contado méritos, había hecho cosas, en el capítulo 18, del 31 al 32, mire lo que dice. Ezequiel 18, 31 al 32. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Se da cuenta que el mensaje es casi igual? Las cosas buenas no podían compensar las malas. Hay una idea de que haya un arrepentimiento verdadero, puede hacer que toda la vida de pasado, toda la vida de pecado puede borrarse con un acto sincero de arrepentimiento y de convertimiento y de restitución. Eso es lo que está hablando aquí en estos pasajes. Esta lección es un poquito teológica. Cuesta a veces un poquito estar inmerso en lo que ella nos quiere decir. El designio de Dios, dije, por eso es la importancia de la atalaya que hablamos en el capítulo 33, los primeros 9 versos. El designio de Dios en reconfirmar a Ezequiel en este oficio, de hablar ahora un mensaje de esperanza. De aquí para adelante no es un mensaje de juicio. Fíjese que aquí Dios le dice, mira, yo no quiero la muerte del pecador. Eso es lo que le está diciendo y lo dice aquí en algunas frases. Yo no quiero que el pecador muera. Quiero que se arrepientan y vivan. Hay mensajes de advertencia, mensajes de verdad en que la palabra de Dios hace un mensaje profético de futuro para hablar acerca de lo que Dios quiere hacer en medio de ellos. Encontramos aquí que Dios está permitiendo que ellos tengan un mensaje primero de advertencia en los primeros versos,
comisionados para poder hablar lo que venía. Y fíjese que aquí, por eso la importancia de reconfirmar el llamamiento de Ezequiel. Porque la autoridad con la cual él iba a poder hablar era una autoridad que estaba hablando de un tema trascendente, de un tema muy, muy profundo respecto a Dios. Era que Dios advertía a todos aquellos que se rebelaban contra Dios, aquellos que iban a seguir en su vida de impiedad, en su vida de pecado, iban a tener, y lo dice claro aquí, muerte. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios era darles vida, y lo repite aquí en varias partes, darles vida. El mensaje de Ezequiel es ese: promesa, advertencia, perdón, al revés, advertencia y promesa, advertencia y promesa. Este capítulo es el capítulo, yo lo encuentro muy crucial del libro, porque en este desaliento que ellos estaban pasando, en esta angustia que estaban sintiendo sobre sí mismos, el pueblo anteriormente se había negado a enfrentar sus pecados, pero hoy día ellos fueron llevados de alguna manera a tener esta convicción. Mire, este es un punto del orden de la salvación, convicción. Y para poder tener convicción solamente Dios. Hemos visto cuántas veces Dios le habló: este es un pueblo duro, un pueblo que tiene el corazón como diamante, que no se puede hacer nada con ellos. Dios los habla y algo pasó en el corazón de ellos. Como el verso 10 dice: no, ahora es nuestro pecado, es nuestra rebelión, no tenemos futuro. Dios promete perdón si se arrepiente. Y en el concepto de Dios, en la mirada de Dios a través de estos versos, vemos que Dios ve lo que nosotros seremos en el futuro, y Dios hace borrón y cuenta nueva del pasado. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se convierten, si ustedes hacen restitución, tendrán un futuro. Exactamente lo mismo que le dice en Levítico, lo mismo que le dice en Deuteronomio. Dios da a cada persona la oportunidad de volverse a Él. Las acciones pasadas no pueden salvar. El momento en que pensaban ellos que todas las cosas que estaban haciendo, que eran obras buenas, pero en el momento que ellos cometían una impiedad, cometían pecado, todo eso bueno no sirve, no sirve. Dios quiere obediencia, restitución y un amor de entrega completa hacia Él. El verso 15, lo voy a volver a leer. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ese caminar en los estatutos de la vida es decir, ellos ya habían reconocido que habían pecado, habían faltado. Dios los insta a que se arrepientan y se conviertan, y una vez que pase eso, y caminen en los estatutos de la vida. ¿Cuáles eran los estatutos de la vida? El pacto que ellos habían hecho años atrás y que tenían que cumplir. Hay un tiempo en que Dios llama a las personas a que haya algo importante. Dios pone a las personas. Este letrero dice alto, alto. Hay un símbolo que dice vuélvanse. Este es el camino que ustedes llevan. Vuélvanse. Ese acto de volver es de reconsiderar que el camino que llevan no era bueno. Arrepiéntanse y vivirán. Eso es así de simple. El verso 10, ellos preguntaban, ¿cómo viviremos? Pero el verso 15 dice que no morirá, no morirá. El verso 11 dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, y quiero que se vuelva de su camino y que viva. Así de simple, mire, tiene que haber un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero trae limpieza, trae vida, trae comunión, hace restauración con Dios, en el camino con Dios. El pecado sin arrepentimiento, Dios lo castiga. Dios lo castiga. El alma que pecare, esa morirá. Aquí entramos ya al concepto teológico del Nuevo Testamento de salvación. En el Antiguo Testamento ellos eran el momento actual de la vida física del momento, para eso ello era salvación. Pero Dios tiene misericordia cuando las personas, aún en el Antiguo Testamento, diciendo, o sea, vuélvanse de su camino. Yo haré justicia. Hay una justicia
que pondré, y eso lo estudiamos también en Jeremías, pondré dentro de ellos mis palabras, serán en sus corazones. Eso implica que tiene que haber una reformación, un cambio. Más allá del juicio, de decir, el que sigue y que continúe en su impiedad morirá, Dios provee una esperanza más allá. El deseo de Dios, vuelvo a decir, es bendecir al hombre. El castigo restaura al hombre en un propósito redentor. Para ellos era tener esperanza en la vida cotidiana, en la vida del año más allá, más futuro, su esperanza del retorno, su esperanza de volver a reconstruir los muros. Esa estaba latente, pero ¿cómo podían hacerlo? Solamente que ellos volvieran su corazón a Dios. Comprender. Ellos aprendieron la lección. ¿Y la lección cuál era? Y hasta el cansancio ya lo hemos dicho y lo hemos visto en los pasajes de estos profetas. Eran idólatras, pero tremendamente idólatras, desde que salieron de Egipto, tremendamente idólatras. Aún ellos, cuando estaban aquí en el exilio, se mezclaron con la población, tuvieron contacto con algunos habitantes de Babilonia y se volvieron idólatras a los astros. Miraron el cielo, adoraron a los dioses del cielo. Su corazón era duro como un pedernal. No era cosa de decir, ya ahora me arrepiento de mi pecado. Tenía que suceder algo más profundo. Y eso sucedió. Gloria a Dios que sucedió. Experimentaron la limpieza del pecado, pero no echándole la culpa a otros, sino participaron de la misericordia de Dios de una forma restauradora, en forma individual, cada uno en forma individual. Fue y pidió misericordia. Por lo tanto, su mente fue cambiada, su corazón fue cambiado, porque actuaron de esta manera en la cual Dios les dijo, vivirán. Estaban en el exilio, estaban lejos, estaban sin su templo, pero la promesa era de Dios, vivirán. Capítulo 33 de Ezequiel desafía de una manera así grande en un llamado a que las personas ya no actúen en este arrepentimiento de conveniencia, o este arrepentimiento social, o este arrepentimiento religioso, entre comillas, sino que tenía que haber una demanda de santidad personal individual. Y es allí donde opera esto. Ezequiel les advierte aquí de alguna manera, hablando por medio de Dios, le advierte las consecuencias, advierte que también hay una revelación de la gracia de Dios. Este mensaje a los exiliados nos cuenta de una manera muy especial, muy poderosa estos conceptos. Cuando miramos esta promesa de restauración, de aquí de los capítulos 33 al 39, hay una promesa de restauración. Vuelvo a insistir, el énfasis de la responsabilidad es individual. En el verso 10 el pueblo admite su pecado. Y este tema comienza con el llamado de Ezequiel a ser un atalaya. Porque el mensaje que iba a dar ahora era tremendamente importante. Ciertamente sus transgresiones iban a ser limpiadas, iban a ser hechas una vida pía delante de Dios. Aquí hay un diálogo, en el verso 17 al 20 hay un diálogo. Luego dirán los hijos de tu pueblo. Mire, aquí, esta es una figura literaria de cómo se establece este diálogo de conversación entre Dios, un oyente, entre Dios y el que responde, y se produce este diálogo entre el vocero de Dios, el que no se ajusta a los preceptos divinos. Diatriba, ahí lo encontré. Diatriba se llama este concepto. Se hace una primera afirmación de una verdad, entre comillas verdad, del verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, afirmación de una verdad. No es recto el camino del Señor. Esa es la afirmación de una verdad. Y después hay una respuesta, hay un objeto que reta o refuta la afirmación que se hizo en la primera parte. La primera afirmación es, no es recto el camino del Señor. Pero la refutación a esa afirmación, que no es verdad, el camino de ellos es el que no es verdad. Dios da la respuesta desde un punto de vista en el cual ella tierra el concepto que ellos están diciendo. Porque ellos no encontraban justo una persona que había vivido toda su vida recta en fe, en piedad y pío, y cometía una falta, iba a morir. Eso no lo encontraban justo. Pero dice aquí
El verso 17 dice, el camino de ellos es el que no es recto. Por cuanto el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por él. Es así de simple, aquí no hay término medio. La vida delante de Dios, el que comete falta, creo que vivimos un evangelio muy relajado. Hemos vivido un evangelio adaptado a las condiciones de la vida y a la sociedad cambiante. No tenemos los altos estándares del evangelio y de la santidad de Dios impregnados en lo que nosotros somos. Hemos permitido y hemos relajado suavemente, permitiendo que las cosas abiertamente eran cosas malas delante de Dios, conceptos malos, figuras malas, imágenes malas. Las hemos ido mimetizando, las hemos ido adaptando, las hemos ido implementando. Hoy día esta corriente que existe en el mundo antes era aberrante, siquiera hablar o mencionar estas cosas. Hoy día ni siquiera produce esta versión. De alguna manera, todo lo que nosotros hemos estado haciendo a la vista de Dios, hemos ido bajando la vara, hemos ido bajando el estándar. Y va a llegar el momento en que el Señor nos va a pasar la... Ya, pero estamos en un estudio bíblico, no es para predicar, pero va para allá el tema va para allá, es como tremendamente profundo. ¿Se da cuenta? Si seguimos hilando fino, ay, si al justo, dice aquí, hay un verso en el Nuevo Testamento, si al justo con dificultad se salva, con dificultad, ay Señor. Bueno, el día de Dios está presente. Los justos que se apartan, vamos a ir ya resumiendo un poquito, los justos que se apartan de Dios y se vuelven al pecado son responsables de su propio pecado. El que ha conocido a Dios y se vuelve atrás y comete pecado es responsable de eso. Y la palabra del Señor, de acuerdo a Ezequiel 33, morirá. Sus obras de justicia pasada de nada le ayudan. Si los impíos, los que han vivido una vida sin Dios, se vuelven a Dios y se apartan del pecado, se arrepienten, serán salvos. No se les recordará contra ellos ningún pecado. Es como que si nunca hubieran pecado. Ese es el concepto, mire, lo está introduciendo aquí Ezequiel 33. Vivirá y recibirá el don de la vida. Todo aquel que cree en mí vivirá y vivirá eternamente. Ahí está, en el Nuevo Testamento se introduce el concepto de eternidad, un concepto que no lo manejaban en el Antiguo Testamento. La importancia de esta relación de Dios con el creyente es tremendamente importante. Muestra la oportunidad en que Dios, por medio de su palabra, que muestra lo que hay dentro de cada individuo personal, hace que se implante dentro de ellos algo distinto. Por medio de la fe, el arrepentimiento hace que caigamos convictos delante del Señor, era lo que le sucedió a ellos, de alguna manera Dios obró en ellos salvación, pero salvación al futuro, porque su corazón, su mente fue cambiada y nunca más fueron idólatras, nunca más volvieron a los ídolos, conservaron su identidad y el pasado no los alcanzó. Si con arrepentimiento y con fe verdadera ellos se volvieron a Dios, Dios aceptará reconsiderar que no hay pecados pasados. Y es lo que leímos. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 18, del 21 al 24? Mas el impío, si se apartare de sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Estoy leyendo capítulo 18. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. En ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, la sentencia. Morirá. Esta verdad profunda de parte del Señor es algo que a nosotros nos lleva a reconsiderar de una manera especial. Hermana Gini, ¿me podría ayudar con una cita, por favor? Vamos a ir ya como terminando. Perdón, primera de Juan. Ahora sí, en el nombre del Señor. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca.
Mire la severidad y la gravedad que se junta este pasaje de estas sentencias fuertes que están aquí en Ezequiel 33. Morirá y vivirá. Y mire lo que dice acá este pasaje que leyó la hermana. ¿Ya? Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, lo dice así clarito, mire, nos pone a todos dentro de un tiempo de encasillarnos y decir, esto es la norma. ¿Por qué hablamos de un evangelio distinto? ¿Por qué hemos relajado el nivel del evangelio? Hay un estándar así de Dios muy alto de santidad y no hemos siquiera pisado el umbral de ese. Aquel que fue engendrado por Dios, mire, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, todos los que nosotros decimos hemos nacido de nuevo, el Señor me perdonó. Fuimos engendrados por Dios. Aquí dice, Dios guarda a esa persona. Y el maligno, no, los conceptos que nosotros nos encontramos frente a la palabra del Señor, vemos que son como muy especiales. Aquí el mensaje estaba claro para Ezequiel. Habla, di al pueblo, di a los exiliados que esto que he hecho yo con ellos es una causa justa. Han sufrido, han muerto, pero es una causa justa. Dios fue fiel en advertirles, pero no hicieron caso. Ezequiel estuvo mudo, no podía hablar hasta que, si usted lee del verso 33 del 21 al final, no lo quise leer para que usted lo leyera, léalo por favor, se va a dar cuenta cómo Dios también establece allí lugares y formas, como Dios abre la boca a Ezequiel, para que de ahí pueda empezar a hablar respecto de la profundidad de Dios. Hermano Juan Pablo, Romanos 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es simple. La elección del camino está hablando precisamente aquí de este encuentro inicial con Dios. Si te arrepentiste, si tuviste una vida de ahí para adelante pía, hiciste buenas obras, cooperaste, diste todo lo que tenías, diste tu tiempo, diste todo, estuviste presente en todo, pero al final algo muy pequeñito te va a dejar fuera, morirás. En primera de Pedro 2, capítulo 2, versos 20, 22, para que usted lo deje anotadito, lo vea, ahí habla acerca de esta contaminación con el mundo. Si son contaminados con el mundo y se vuelven atrás, los que han creído, los que se han arrepentido, y se vuelven atrás, miren lo que dice, es mejor que nunca le hayan conocido. Es una sentencia, pero fuerte. Y para poder ir concluyendo ya con esto, quiero leer un verso de Ezequiel 18 que tiene que ver con un tema, el verso 3. Tiene varias palabras que se pueden ocupar y que tienen que ver con el proceso de reconciliación con Dios, el proceso de arrepentimiento. Dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Hay un día, hay un momento, hay un juicio. Antes que eso suceda, el Señor le dice, mire el orden, convertíos. Primero le dice, yo juzgaré, la primera palabra, al comienzo, yo juzgaré. Después le dice, convertíos, apartaos de todas vuestras transgresiones. Le está diciendo individuales, tuya, de tus transgresiones. No habla de la iniquidad y no será la iniquidad causa de ruina. El 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y vuelve a concluir el 32. No quiero la muerte del pecador, dice Jehová. Básicamente, el tema que nos convoca en esta hora es un tema poderoso que introduce el concepto de salvación, así incipiente, a través del Nuevo Testamento. Nosotros vamos a encontrar que esta salvación tiene un alcance más allá de la vida física, porque la paga del pecado es muerte. Lo encontramos en varios textos diciendo que la paga del pecado es muerte, y nuestro cuerpo físico está sujeto a condenación, y la condenación es que debe morir, consecuencia del pecado, porque la justicia de Dios así lo demanda. Más el espíritu que ha conocido a Dios, más nuestra alma que ha conocido a Dios, que mora dentro de este cuerpo, esa es alcanzada de una manera poderosa porque hemos tenido un encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor
se produjo a través del arrepentimiento, de la convicción de que nuestra vida tuvo un cambio de giro de vida, y de ahí para adelante el Señor nos pone desafíos fuertes, fuertes, muy fuertes. Los hemos desatendido por años. Hemos escuchado voces dispares por ahí que quieren relajar esto, pero la verdad es que el Espíritu de Dios hace una profundidad grande. Hay un concepto que se mal... Cuando Pablo habla en el capítulo 7, 8, dice, pero hay una ley dentro de mí que me lleva a hacer el mal, y yo no lo puedo evitar. Entonces muchos se afirman de ahí para darse licencia de muchas cosas. Pero la verdad es que si usted va al capítulo 9, usted se va a dar cuenta que es antes de que él hubiera tenido este encuentro con la divinidad, antes que su humanidad haya caído tierra, antes que hayan sido depuestas todos sus intereses personales, hasta que él encuentra y tiene este encuentro con la luz divina. Él en el capítulo 9 dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo para el Señor. Antes él decía, dentro de mí hay algo que me domina. Pero más adelante él dice, en realidad eso ya no está en mí. No está en mí, esa era mi vida pasada. Dios nos ayude para poder comprender la verdad de esta su palabra. Aquí está dispuesto. Entonces, el camino de Dios es justo. Dios es justo y no quiere la muerte del impío. Eso ya lo repetimos varias veces dentro de esta conversación que hemos tenido. El justo por la fe vivirá. Da cuenta lo que nosotros somos. Toda nuestra vida, nuestra condición está supeditada a la gracia de Dios mientras nos mantengamos firmes en esa victoria. Así que gracias por estar presente, gracias por usted lea más, le insto a que lea más, siga buscando este tema del concepto de salvación del Antiguo Testamento y cómo evoluciona lo que nosotros hemos entendido respecto de lo que es conocer a Dios en forma personal, tener un encuentro muy profundo. Aquí anoté una cosita que se me ocurrió en el camino, un tema para buscar, apostasía personal. Hebreos 3:12, tema de estudio para que usted lo pueda. Gracias al Señor y vamos a dar término a este estudio conforme la misericordia del Señor. ¿Quién es? Si nos despide, por favor, delante del Señor. Padre Celestial, Padre bueno, Padre amoroso, muchas veces te damos en esta hora porque tú nos permites estar delante de tu presencia, porque tú nos tienes reunidos en esta hora, en este estudio bíblico, para poder escudriñar las Escrituras, para poder leer la palabra, para que seamos instruidos por este hermano Samuel, a quien tú le has dado la gracia, primeramente el conocimiento, para que él también así nos transmita el mensaje que tú nos quieres entregar en esta hora, y este próximo domingo entregar a toda la banda. Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que tú nos das las capacidades para leer, para entender, Señor, y así también para enseñar, que si fuera por nosotros, de nada seríamos capaces. Por ende, Señor, confiando en esta misericordia, te pedimos que tú nos ayudes para el día domingo poder exponer a los hermanos, a los profesores que les toque, tú les seas dando la gracia para exponer de tu palabra y que a los hermanos les impacte las palabras, les impacte la forma en la que los maestros enseñan, Señor Padre Celestial, y que sea solamente por tu gracia. Que desde ya seas tú preparando los corazones, la tierra que va a recibir esta semilla, y que esta lección y que la exposición de esta palabra no sea para gloria nuestra, sino que sea solamente para gloria tuya y para edificación de la hermandad. Te pedimos que tú nos despidas en esta hora con esa bendición que viene desde lo alto, confiando en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.